Ok, buenos días. Vamos a empezar esta clase sobre la clasificación de los actos jurídicos o de los negocios jurídicos. A ver, las clasificaciones de cualquier materia, de cualquier asunto, no solo en materia jurídica, no son ni buenas ni malas. Lo que son, básicamente, tienen una utilidad práctica en el sentido de que nos ayuda a entender una institución, en este caso el acto jurídico o alguna otra cuestión. En materia jurídica, las clasificaciones siempre nos van a ayudar a aclarar un concepto, una institución jurídica. Entonces, ahora, nosotros a lo largo de este curso hemos señalado básicamente dos definiciones. Una definición normativa que está en el artículo 140 y la otra es la definición doctrinaria. Hay muchas definiciones en doctrina, pero yo he optado por una que me parece de las más completas. Solamente para repasar, el artículo 140 señala que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Los requisitos de validez son tres, o sea, capacidad plena, o sea, capacidad plena, por un lado, objeto física y jurídicamente posible, el fin lícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Eso es lo que nos dice el artículo 140. Por otro lado, esta definición, sobre todo esta primera parte, ha sido criticada por un sector de la doctrina en el Perú, porque se entiende de que se olvida de que el acto jurídico en principio es un hecho jurídico. O sea, se le critica por ser una definición subjetiva. Entonces, lo que hace la doctrina, sobre todo la doctrina que yo sigo, que creo que es una de las más completas, señala que el acto jurídico es un hecho jurídico humano, voluntario, con manifestación de voluntad, destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Ok? Esa es la definición doctrinaria, en pensando, o sea, teniendo en cuenta que el acto jurídico o el negocio jurídico es una especie de hecho jurídico, un hecho jurídico humano. ¿Ok? Ahora sí, entrando ya a la clasificación, les decía hace un momento que las clasificaciones no son buenas ni malas, sino son útiles, porque nos van a ayudar a entender mejor una institución jurídica en este caso. Voy a empezar con una lámina, con la primera, quizás de las más importantes. Hay varios criterios de clasificación, en verdad. Primero, podemos clasificar a los negocios jurídicos por el número de las partes que intervienen en el negocio jurídico. No hay que olvidar que el derecho, una de las características del derecho es que es bilateral en principio. O sea, no puede haber derecho de uno solo. O sea, siempre tiene que haber otra persona para que empiecen los derechos de uno y terminen también los derechos de esa persona. Entonces, por el número de las partes que intervienen en el negocio jurídico, pueden ser unilaterales, en el sentido de que solamente una de las partes o una parte es la que interviene en el negocio. El típico negocio jurídico unilateral es el testamento. También otro acto unilateral vendría a ser la representación, el acto de representación o el acto de apoderamiento, que es unilateral también. Pero porque se entiende que interviene una de las partes manifestando su voluntad. Ahora, los actos bilaterales son aquellos actos en donde intervienen dos personas. El negocio jurídico típico es la compraventa. Hay vendedor y comprador, hay un acreedor, hay un deudor, pero no solamente la compraventa, es casi todos los negocios jurídicos en principio son bilaterales.
¿ok? Por ejemplo, la donación, el contrato de mutuo, un suministro, una donación, no sé si ya les he dicho, o la permuta, son típicamente contratos bilaterales. Y la mayoría quizás. Ahora, hay otro criterio, o sea, otro tipo de clasificación por el número de las partes es que los negocios pueden ser plurilaterales, es decir, en donde existe más de una parte, o sea, más de dos partes, perdón, o sea, tres, cuatro, cinco. El negocio plurilateral típico es la cesión de posición contractual. O sea, hemos dicho que los negocios son bilaterales, entonces la cesión de posición contractual simplemente es un negocio en donde aparece una tercera persona, que es hay el cedente, el cesionario y el cedido. O sea, una persona deja su lugar para que ocupe otra. O sea, por ejemplo, en la compra-venta, podríamos, si es una compra-venta a plazos, el vendedor puede ser el, el cedente, ¿no? El vendedor, y hay un tercero que es el cesionario, ¿ok? Y el cedido, pues, o sea, la persona que ha sido, o que está recibiendo, o que va a recibir esa cesión, ¿ok? Entonces, eso es un acto plurilateral, o los contratos pueden ser plurilaterales, los contratos, por ejemplo, que hacen las empresas cuando se juntan con lo que se llama el riesgo compartido, donde hay más partes, hay dos o tres o cuatro empresas que se juntan para hacer un determinado proyecto. Ok, a ver, vamos a continuar. Ahora, los negocios jurídicos se pueden clasificar también por su utilidad. Y aquí hay dos clasificaciones, o sea, dos tipos de negocios, los actos gratuitos y los onerosos. Los gratuitos son, por ejemplo, el contrato de depósito, la donación, el comodato, son contratos gratuitos. El comodato, por ejemplo, es un contrato que celebran dos personas para que una de ellas, o sea, pueda usar un bien inmueble a cambio, o sea, gratuitamente. O sea, hay un propietario que cede a otra persona para que use un inmueble de manera gratuita. Ese es el comodato. O sea, para que use el bien. A diferencia del arrendamiento, en el contrato de arrendamiento sí es oneroso, porque en el arrendamiento usualmente pueden ser, el arrendamiento puede ser un bien mueble o inmueble. La diferencia es que es oneroso, porque el uso o el disfrute que podría eventualmente tener el arrendatario es oneroso. Hay que pagar una merced conductiva, a diferencia del comodato, que es totalmente gratuito. Bueno, entonces ya los actos onerosos implica de que hay en todo caso un desprendimiento o hay prestación de una o de ambas partes, como la permuta, el arrendamiento que le decía, y por ejemplo el contrato de sociedad, cuando se constituye una empresa, existe los aportes que tienen que hacer los socios de la empresa, y en ese sentido el negocio jurídico es un negocio jurídico oneroso. Ahí vamos con otro criterio. A ver, dentro de los patrimoniales, o sea, hay una clasificación importante también de los negocios jurídicos en el sentido que se señala que unos son patrimoniales, que tienen que ver con valoración, con actos valuables en dinero sobre todo, y los actos extrapatrimoniales, que no tienen valoración económica. Entonces, dentro de los actos patrimoniales, existen los actos de disposición, los actos de administración y los de obligación. Por ejemplo, en los actos de disposición, la compraventa implica el desprendimiento de un bien a cambio de un precio. La donación es también un acto de disposición en donde el donante le cede o sea, le entrega al donatario un bien, sea mueble o inmueble.
El testamento también, porque implica no solamente la instituir a una persona como heredero, sino también implica el otorgamiento, la adjudicación de ciertos bienes a los sucesores. Y lo mismo sucede con la permuta, son actos de disposición. Los actos de administración, o sea, los actos de disposición implica de que un lugar, implica de que implica de que hay un traslado de un bien, una, hay una, de alguna manera, sucesión. El vendedor es sucedido por el comprador, o sea, hay un acto de disposición en ese sentido. Ahora, los actos de administración no significan que hay que desprenderse del bien, como el arrendamiento. El arrendamiento es entregar un bien para un uso solamente, pero yo no me estoy desprendiendo de la propiedad, ¿ok? También el cuidado de un bien mueble o inmueble, son actos de administración, o sea, yo cuido, me entregan una cosa para simplemente resguardarlo, cuidarlo, que puede ser un bien mueble o inmueble, son actos de administración. Y los actos de obligación son la compra-venta sin entrega inmediata. O sea, yo hago una compra-venta y puedo ejecutar la compra-venta de manera inmediata. Sin embargo, si la compra-venta es sin entrega inmediata, es decir, es una compraventa con condición suspensiva, por ejemplo, que se tiene que dar un hecho eventual, un hecho futuro e incierto, entonces se dice que es un acto de obligación. ¿Por qué? Porque yo ya me he puesto de acuerdo para que en una determinada fecha yo entregue el bien al comprador si yo soy el vendedor, ¿ok? Entonces hay una condición suspensiva y por tanto hay que esperar que se dé este hecho futuro e incierto. Por ejemplo, podría ser de que hacemos una compra-venta con la condición suspensiva de que yo te voy a entregar el bien en la medida de que Perú clasifique al próximo mundial que se va a realizar, me parece, en Estados Unidos, en Canadá y en México. ¿Ok? Ahí vamos a seguir para ir terminando esta parte. Para ir terminando esta parte, vamos a seguir a ver con otro criterio de clasificación. A ver, dentro de los actos onerosos también tenemos lo que se llaman los actos principales y los actos accesorios. Los actos principales son aquellos que no dependen de otro negocio jurídico como la compraventa, el arrendamiento, la donación, el testamento, son actos principales porque su existencia no dependen de otro negocio jurídico como en el caso de los accesorios. Por ejemplo, una hipoteca está condicionado a un contrato de mutuo, que es el préstamo de dinero. Entonces, por la hipoteca se entrega un inmueble para garantizar una obligación, para garantizar el cumplimiento de una obligación. O sea, yo hago un contrato de mutuo, me dan dinero y yo como garantía de que voy a devolver el dinero, hipoteco mi casa. ¿Ok? Pero si pongamos que el mutuo se caiga, es decir, se anula, hay algún vicio, entonces la hipoteca también se cae, en ese sentido es accesorio. Y lo mismo sucede con las garantías mobiliarias, que también se dan usualmente en los contratos de mutuo, de préstamo de dinero, en donde ya no se entrega un bien mueble, sino un bien mueble como garantía del cumplimiento de esa obligación, o sea, de que vas a devolver el dinero que te han prestado. A ver, también hay otro criterio de clasificación por las formalidades. Los negocios, todo negocio jurídico tiene una forma y hay el principio de la libertad de forma, porque no puede existir un negocio jurídico sin forma. Sin embargo, cuando se habla de actos formales, implica de que el legislador, por la trascendencia del negocio jurídico, está dando una forma, le está señalando una forma para la celebración de ese negocio jurídico por su trascendencia, como por ejemplo la donación de inmuebles. La donación de inmuebles
porque puede haber otras donaciones que no sean inmuebles. Una donación de un lapicero, por ejemplo, de un cuaderno, de un pequeño presente, es no formal. Pero un inmueble que va a ser donado requiere que se haga por escritura pública y se valorice además el bien bajo sanción de nulidad. Es decir, si no hay escritura pública en una donación de un inmueble, simplemente no hay donación. Entonces es un acto no solamente formal, sino dentro de esa clasificación que yo les expliqué en las primeras clases, se trata de un negocio jurídico ab solemnitatem, es decir, solemne bajo sanción de nulidad, porque hay otros negocios que son negocios eh, ad probationem, o sea que solamente sirven para probar la existencia del negocio. Entonces, esos son los actos formales, ¿no? Ahora, los no formales no implica que no tengan forma, como les decía. Son actos que se realizan usualmente de manera verbal o consensual, como la compra-venta de inmuebles. La compra-venta de inmuebles, según el artículo, si no me equivoco, 949 del Código Civil, se materializa con el consentimiento. Basta que el comprador y el vendedor se pongan de acuerdo para que haya compra-venta. Otra cosa es que en la compra-venta de inmuebles, por cuestión de seguridad, se requiera formalidades básicas, por ejemplo, que sea por escrito con firmas legalizadas, que sea por escritura pública y que sea por escritura pública e incluso con inscripción registral, que es lo recomendable. O sea, lo que usualmente se hace cuando se vende un inmueble es hacer una escritura pública e inscribirlo en los registros públicos. Es lo recomendable, pero el Código Civil no dice eso. Las partes son las que se ponen de acuerdo y además eh, cualquier abogado o cualquier profesional del derecho te va a decir, ojo, estás comprando un inmueble, eso no se hace todos los días, tienes que hacerlo por escritura pública e inscribirlo en los registros públicos para que tengas seguridad. ¿Ok? Entonces, a ver, otro criterio, a ver, sí, ahora, otro criterio es que si poseen reglamentación legal o no. Es decir, si el contrato o el negocio jurídico tiene una norma o hay un conjunto de normas o una ley especial que lo regule. Los típicos y los atípicos también son contratos llamados nominados e innominados. En los contratos típicos está la donación, el depósito, la permuta, porque están regulados en nuestro Código Civil. Y los atípicos tenemos el factoring, la franquicia, el know-how, el fideicomiso, el joint venture, son algunos de los negocios atípicos. O sea, atípicos son aquellos que no tienen una regulación en nuestro sistema. De eso se trata. Porque en el derecho comparado, estos contratos usualmente vienen del sistema anglosajón, del sistema del common law de los Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, o de Europa. Son contratos que ya en esos países están regulados, pero que a veces, muchas veces llegan por la dinámica que tiene el tráfico comercial. Los empresarios, por la dinámica que tienen que facilitan los negocios, se hacen estos contratos. Y muchas veces cuando llegan al país no tienen una regulación, una reglamentación. Entonces se dice que son atípicos o innominados. Una vez que el Estado o el gobierno, el Estado sobre todo, los regula, ya dejan de ser atípicos porque ya hay una norma que lo va a regular, como por ejemplo el arrendamiento financiero. En los años 80, cuando yo estudiaba en la universidad, eh, se decía que era un contrato atípico porque no estaba regulado. Ahora sí, el arrendamiento financiero, el leasing que se llama, es un contrato que tiene una ley especial. Entonces, es un contrato típico. Y finalmente, para terminar, dentro de los actos onerosos tenemos los recepticios y los no recepticios. El recepticio significa que hay significa que la contraparte tiene que tener conocimiento para que, o sea, la otra parte tiene que tener conocimiento para que produzca efectos. O sea, en la compraventa es un acto recepticio, eh,
el reconocimiento de una deuda, el recepticio, etcétera, etcétera. Y los no recepticios implica de que no necesariamente, no, los no recepticios no significa que la otra parte tenga conocimiento y sepa para que produzca efectos el negocio jurídico, como la promesa pública de una recompensa. ¿Ok? Entonces cualquier persona podría, si encontró por ejemplo, algo que se le ha perdido a alguien, entonces tiene derecho a recibir la recompensa que ha hecho esta persona de manera pública. Ok, con eso estaría terminando esta parte. Voy a dejar de compartir la pantalla para empezar a la intervención de ustedes, que es lo más importante de la clase, para hacer las evaluaciones que correspondan. Ok, entonces vamos a seguir un orden. Las personas que van a intervenir van a dar su aporte sobre el tema o la pregunta sobre el tema. Tienen que levantar la mano. Ok, vamos a empezar con Ollantes, por favor. ¿Cuál es tu pregunta, señorita? Sí, profesor, buenos O, días. o comentario. Prendo la cámara, profesor. ¿Cómo dice? Prendo la cámara, digo. Sí, sí, ya saben las reglas. No tengo que Listo, repetir, no tengo listo. que Ya. repetir todos los días ¿Me las reglas. observa? No, está apagada su cámara. Qué raro. Ahora sí. Mm, sí, A ver, ya. señorita, ¿cuál Listo. es a mí Bien. no apague su cámara. No lo apago. Me interesa, por favor, que usted le está apagando porque yo veo que se apaga la cámara. Lo más importante para ponerle una buena nota es el aporte, el comentario, Ya. más que una pregunta. Se puede hacer una pregunta, pero significa que tienes menos nota. Esas son las reglas. Ya. A ver, Ya. señorita, ¿qué es lo que me puede decir? ¿Tiene algún Ya, a aporte? ver, ¿Una pregunta? es una duda más que Ya. todo. Bien, respecto al criterio en función de la causa o finalidad de los negocios jurídicos, centrándome más en los negocios patrimoniales, específicamente en el arrendamiento. Bueno, creo que la gran mayoría de alquileres en Iquitos son o se dan de manera verbal. No hay un documento legal o algo que avale o respalde dicho contrato. Entonces, ante el caso que el arrendatario ocasione perjuicios al inmueble o no pague como es debido, ¿de qué manera o qué garantías existen para que reparen los daños causados tanto por no pagar como también los ocasionados al inmueble del arrendatario? No, perdón, del arrendador. Ya. Esa es más que todo mi duda. A ver, en principio es un error, si es que usted está diciendo que los contratos de arrendamiento en la ciudad de Quito son verbales. Yo no creo que sean verbales. O sea, en su mayoría se dan de esa manera, no lo Eso hacen de usted ha manera informal. investigado porque esa afirmación implica una investigación, un trabajo de campo. Yo no creo porque al menos todas los arrendamientos que he tenido oportunidad de escuchar y ver en la ciudad de Iquitos se hacen con un documento, se hace un contrato. Y en los contratos hemos visto que hay dos principios, el principio la libertad de contratar y la libertad contractual, ¿no? O sea, la libertad contractual de contratar implica con quién decido hacer un negocio jurídico y por otro lado está la libertad contractual que implica que yo tengo la libertad para poder establecer las condiciones del contrato. Entonces, y además le voy a explicar también cuál es el riesgo. O sea, ¿qué pasa si haces un contrato de arrendamiento sin verbal y le entregas un inmueble? Desde ese momento no hay un título, porque hay que tener un título. El título es el contrato. Esta persona se convierte en un ocupante en precario y podría prescribir eventualmente el inmueble. O sea, son riesgos. Por eso le digo que al menos lo que yo he tenido oportunidad, yo, o sea, no he visto un solo contrato que se ha hecho de manera verbal de un inmueble.
al menos de lo que yo he tenido conocimiento, de lo que me han consultado, de lo que me han preguntado. Siempre ha habido un contrato, porque hay el riesgo de que, bueno, desde que le entregas el bien es un contrato, es un ocupante precario del inmueble y que eventualmente podría prescribir, o sea, si es que se conduce como propietario por cierto tiempo. Entonces, esos riesgos hay, ¿ok? Ahora, evidentemente, siempre los arrendatarios son personas que no tienen inmuebles y a veces son modus vivendi, es decir, gente que vive alquilando inmuebles, por un año dejan de pagar, dejan destrozando el inmueble, etcétera, etcétera. Bueno, por eso lo recomendable es que haya una garantía, ¿no? Una garantía también de los daños que podría ocasionar. O sea, hay un pozo, o sea, una cantidad de dinero que, o sea, cuando se alquila un inmueble se pide una garantía, que puede ser de 6 meses, hasta de un año a veces se pide cuando los arrendamientos son largos, para justamente evitar o subsanar los daños que te pueda causar el arrendatario al momento de ir. Muchas veces dejan destrozando la casa, o sea, los servicios, etcétera, etcétera. Eso es también he tenido oportunidad de ver en la práctica. Entonces, yo a veces señalo de que es preferible no hacer estos negocios, es preferible tener una casa vacía, alquilarla, porque en todo caso debería hacerse un seguimiento, un estudio a la persona o a las personas que van a alquilar, cuál es su récord que tiene, si tienen capacidad de pago, etcétera, etcétera, una serie de condiciones para poder alquilar, para hacer un buen negocio jurídico, ¿ok? Bien, entonces las obligaciones están determinadas por ahí, señorita Collantes. Ok, con eso, no sé si he aclarado esa parte. Sí, profesor. Ya, Gracias. vamos a seguir con López. ¿Cuál es tu aporte, López? O tu comentario o tu pregunta sobre el tema. Buen día. A Buen ver, día con todos. Buen día, ok, profesor. buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿cuál es Y tu entonces, aporte? más que todo era una pregunta Ujú, sobre que he visto otros, otras personas explicando el tema del acto jurídico, la clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos que definen al acto jurídico también dentro de la clasificación como negativos y positivos. ujú, Y usted no lo ha mencionado dentro de la explicación, ¿no? Entonces, analizando eso, pone como ejemplo el hecho de un homicidio, ¿no? Un homicidio es un acto jurídico, pero negativo, porque implica la omisión o abstención de una acción, ¿no? ujú. Eh, y también hay hechos jurídicos positivos, ¿no? Entonces, ¿qué piensa al respecto? ¿Podría también entrar en la clasificación? Sí, 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 claro. O sea, las clasificaciones están abiertas siempre. Pueden haber otros Ujú. criterios de clasificación. Y efectivamente, probablemente no lo haya indicado, pero los negocios jurídicos pueden ser negativos en el sentido de que estás obligado a no hacer algo. Por ejemplo, si yo vivo, tengo un inmueble que tengo una vista al río Amazonas o a la playa, al mar, no me pueden levantar un edificio pues en mi ventana. Entonces, si yo podría hacer que se suspenda la obra o simplemente porque yo he ganado un derecho ahí. Entonces, implica de que hay obligación, hay negocios jurídicos de no hacer, obligaciones de no hacer. Los positivos, a diferencia, son negocios jurídicos donde sí tienes la obligación de hacer o de dar algo, o sea, una prestación, una contraprestación, entrega de dinero, entrega de un inmueble. Esos son los positivos, o sea,
cuando se realizan, o sea, se modifica el mundo exterior en verdad. El negativo es no hacer, estar inactivo, o sea, obligado a no realizar ciertos actos. El ejemplo típico les doy es, como les decía, es que está prohibido porque yo he ganado este derecho de que me construyan, o sea, yo tengo el derecho de que no me dejen de ver, por ejemplo, el espectáculo que es ver un atardecer en el río o en el mar o en algún sitio donde es lindo ver la naturaleza. Entonces ahí no me pueden levantar un edificio y tapándome la vista, la visión. Entonces yo podría eventualmente hacer que se detenga la obra. O sea, hay una obligación de no hacer, ¿ok? No sé si está conforme. Sí, profesor, es justamente eh, ¿qué le digo? Similar a la explicación que encuentro de respecto a este tema. Pero otra consulta que tenía que también, mire, dentro de los tipos en la clasificación que usted explicó, los actos jurídicos también pueden ser patrimoniales, Y ¿no? Como extra. la compra y venta, usted puso ahí. Pero dijo que también pueden ser extrapatrimoniales o familiares, lo ha puesto usted, ¿no? Donde puso como ejemplo el matrimonio, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta es la siguiente, cuando voy al concepto del por qué dice extrapatrimoniales, entonces estamos hablando donde no implique pues un uso del dinero, o sea, no intervenga de por medio dinero, O la ¿no? valoración en dinero, O la valoración, no valoración del necesariamente. dinero. Claro. Digamos, no es un No, acto cuantificable económicamente. económicamente, claro, porque una donación no hay dinero de por medio, simplemente es la entrega de un bien. Entonces ahí hay una valoración que hay que hacer a ese bien y no hay dinero. Ujú. Entonces es una cuestión valuable económicamente. Entonces, cualquier acto que no implique una Acción valoración económica es económica extra ya sería patrimonio. una Extra extra patrimonio. patrimonio. Así es. Ya, profesor, muchas gracias, disculpe. Ok, no hay problema, Luis. A ver, vamos a continuar con Henry Pineda. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, quería, bueno, estamos viendo el tema de la clasificación de los negocios jurídicos. La parte que me llamó un poco la atención es por el número de partes que intervienen en el negocio, ¿no? Usted mencionó que existen las unilaterales, que como ejemplo puso el testamento, que no hay testador si no hay una muerte, ¿no? No puede, o mejor dicho, un causante. Ahora, en los bilaterales, escuché también que así ponía énfasis en los contratos de compra y venta porque hay la manifestación de voluntad de dos personas para poder realizar el negocio jurídico, en este caso del vendedor y del comprador. Tiene que haber la libertad contractual y la libertad contratal, creo, dijo doctor. O sea, que uno, La libertad de contratación. claro, claro, o sea, que Bueno, se dé la manifestación de voluntad y que se dé el monto, o mejor dicho, el acuerdo para poder llegar a un monto pactado, ¿no? Y después, doctor, se hablaron sobre los negocios plurilaterales. En este caso, nos habló sobre la cesión de la posición contractual. Doctor, mi pregunta va sobre este punto. Hoy en día se puede ver en Facebook que los famosos corredores de bolsa o los corredores, lo que se llaman, que captan vendedores de bienes inmuebles, en este caso domicilios, casas o locales comerciales. Estas personas se benefician si se llega a realizar el negocio jurídico. Ahora, ¿pudiera considerarse a los corredores de bolsa dentro de esta clasificación de negocio jurídico como plurilateral? sí, claro, porque sí, sí, es un buen ejemplo.
No, o sea, yo solo consigné la sesión de posición contractual porque se trata de un negocio regulado por el Código Civil, pero en donde haya dos o más personas que intervengan, hay acuerdos, se podría decir que se trata de un negocio plurilateral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces el corredor solamente, o sea, el corredor, un corredor de inmuebles, por ejemplo, hace el contrato con la persona interesada en vender un inmueble, en desprenderse de un inmueble. Entonces el corredor es el que va a ofertar, el que va a encontrar al comprador y él va a recibir una comisión. Entonces, en el sentido de que entre ellos no haya una obligación entre los tres, dejaría de ser plurilateral. Pero si hay de por medio un contrato en donde hay obligaciones y prestaciones que tiene que hacer el corredor, el vendedor y el comprador, entonces ahí sí se trataría de un negocio plurilateral. O sea, siempre los negocios plurilaterales implican que hay más de dos partes las que van a intervenir y entre ellas se van a producir derechos y obligaciones. Porque si solamente, por ejemplo, en el contrato, en el mandato sin representación, se me ocurre, en el mandato sin representación, por ejemplo, es un negocio, no es un negocio plurilateral. ¿Por qué? Porque el mandatario va a realizar un negocio en beneficio del mandante. El tercero, es decir, el mandatario que hace el negocio con el tercero, por ejemplo, le compra una casa, el vendedor de la casa está seguro, está convencido que le está vendiendo a una persona X, pero esta persona X en verdad tiene un mandato y le tiene que transferir, tiene que hacer dos contratos. O sea, hay un contrato de compraventa entre el mandatario y el interesado en vender una casa, y luego este mandatario tiene que transferir, hacer otro negocio jurídico para transferir la propiedad a favor del mandante. Por ejemplo, ahí hay dos contratos y cada uno son contratos exclusivamente bilaterales y más aún, por eso digo sin representación, porque el mandatario no le dice al vendedor que está actuando a favor de otra persona. Cuando el mandato es con representación, ahí sí, y en los casos de los poderes, de los apoderamientos, de la representación, ahí sí el representante y el mandato con representación tiene que decir al tercero, o sea, al vendedor, le tiene que decir, mira, yo estoy comprando en nombre y representación de tal persona. Entonces, yo vendedor sé que en verdad los efectos del negocio jurídico no van a caer con el mandante o el apoderado, sino a favor del representado, ¿ok? O del mandante. O sea, yo tercero sé, pero ahí igual estamos frente a un negocio bilateral, porque hay simplemente dos voluntades. El representado no dice nada, pero los efectos del negocio jurídico recaen sobre él. O sea, yo soy el comprador. Yo representado necesito comprar una casa en Lima y doy un poder a mi hermano o a mi hermana para que realice el negocio jurídico. El vendedor va a saber que no está realizando con mi hermano el negocio, sino conmigo. Solo que lo estoy haciendo por interpósita persona, por una persona que está actuando en mi nombre y en mi representación. Y todos los efectos del negocio jurídico recaen sobre mí. ¿Ok? No sé si ha quedado claro, señor Pineda. Sí, doctor, quedó mejor explicado ahora sí. Gracias. Ok, a ver, vamos a seguir con Tuesta, Paul Tuesta. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. ¿Me logra divisar? Sí, sí, claro. A ver, Paul. Al respecto, quiero enraizar del acto jurídico, ¿no? Es la manifestación de voluntad de entregar, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Mm? Es un aporte, un pequeño aporte y un ejemplo.
acerca de los contratos y onerosos. Siempre es hay un emprendimiento dentro de un contrato de oneroso y también oneroso gratuito, solo es una parte para dar un bien, o sea, una custodia, ¿no? Que tiene entre los hechos. También el punto de la donación siempre es gratuito, que solo el donante da un bien. Ujú. En el comodato, ese es también el punto que es la entrega gratuita sin nada a cambio de un bienes inmuebles. Este, Hay otro punto también que me llamó la atención, es que de los actos aleatorios, los resultados son impredecibles, no tienen seguridad en la prescripción ni en el acto jurídico. Por ejemplo, en las casas de apuestas, como ahí menciona en el video, de la casa de apuestas, los juegos que no hay un ganador, una impredecible que puede ser ganador. En el otro punto también es el negocio conmutativo, también que cuando las prestaciones son recíprocas y existen una seguridad de las partes y tiene la equivalencia. Un ejemplo podría ser de los contratos onerosos. Por ejemplo, la compra y venta de un electrodoméstico implica un contrato de ese tipo porque una relación, las partes pagan la suma de dinero recibiendo un cambio de inmueble. ¿Podría ser un ejemplo de eso válido, doctor? A ver, ¿cuál es la última parte, por favor? A ver su ejemplo. El ejemplo es que la compra y venta, o sea, la compra y venta de un electrodoméstico Ya. implica un contrato de ese tipo, Es una eh, compraventa. y hay una compra y venta para pagar la suma de dinero, o sea, pago no para comprar, recibiendo un cambio de un bien inmueble. Puede ser, o sea, la compraventa en verdad puede ser de bienes muebles o inmuebles. Un electrodoméstico es un mueble y ¿qué implica? El de la tienda tiene interés en vender y yo que necesito ese artefacto lo tengo que comprar y tengo que pagar el precio. Pues una compraventa. El comprador le entrega el precio y tiene el derecho de que le entreguen la cosa. Ahora, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa, pero tiene el derecho de recibir a cambio el precio. O sea, ahí hay una compraventa. Es un acto bilateral, es un acto oneroso, es un acto formal. En este caso, como se trata a veces de contratos no trascendentes, pueden hacerse de manera verbal en una tienda, solamente te dan un comprobante de pago, una factura o una boleta, como prueba de que ha habido la compraventa, ¿no? No sé si por Bien. ahí va, por ejemplo, Paul. Sí, doctor. También siempre tiene que ser, yo pago la subvención para que me dé el electrodoméstico, estoy haciendo un hecho. Esa es la compraventa. La compraventa hay prestaciones recíprocas. El vendedor entrega y el comprador entrega el bien y el comprador el precio, o sea, el dinero. Ok, O sea, ok, gracias. bien, bien, Paul. A ver, vamos a continuar con el señor Vela, Elvis. Señor Vela, ¿cuál es su aporte sobre el tema de la clasificación de los negocios jurídicos? Por favor, puede prender su audio, no le estamos escuchando, puede prender su micrófono. Ya, doctor. Ahora, Sí, ahora sí, le escuchamos. ya. Doctor, los actos jurídicos también que usted menciona, podemos hablar en el aspecto público-privado, ¿eh? En este caso es cuando nosotros hacemos un acto jurídico, por ejemplo, con las grandes empresas petroleras, que hace el Estado, la empresa privada que viene a sacar el gas y aquí también interviene la parte civil. En esta parte podemos hablar de la pluralidad, ¿sí? En esta parte. En este contrato que se da entre el sector público, que es el Estado, la empresa, y la parte beneficiaria, que van a ser los, las personas que viven ahí, se podría manifestar
hay una manifestación de voluntad de lo que es el requerimiento de zona. ¿Sí? También podemos decir también que hay lesitud, porque siempre está apegado a la ley en este tipo de contratos. Vamos a ver también la capacidad que tenga legalmente y que sea reconocido para ambas partes, sea empresa privada que venga, sea Estado y sea la parte donde se va a recoger o realizar el tipo de actividad. En estas formalidades que se da, doctor, se deberá siempre personalizar o documentar eh, documentos públicos o a nivel internacional sacar garantías para que la empresa o el Estado no pierda, o es por ausencia de vicios que se da dentro del contrato o dentro de la zona que se va a realizar la extracción de dicho material, que podría ser la empresa petrolera. Y en este caso, los contratos recaen, como usted dice, cuando hay vicios, ¿ya? Hay vicios más comunes, por ejemplo, el dolo, la mala fe, el error, la violencia. Por ejemplo, en el dolo podemos decir que cuando están en contra del pueblo donde van a extraer el dicho material. En este caso, doctor, el derecho puede y debe actuar a favor del Estado, de la empresa extranjera o del pueblo donde van a sacar dicho material. Eso quisiera saber, doctor. Voy a hacer mi aporte. Gracias. Lo que se tiene que hacer es hacer un buen contrato. Y el contrato es ley entre las partes. O sea, no es que los contratos tienen que ser a favor. Al momento, cuando se va a hacer un negocio jurídico, se tiene que hacer una negociación. No haces una buena negociación, vas a hacer un mal contrato. O sea, ahí está el asunto. No es que el contrato tiene que beneficiar, o sea, se entiende que a la firma del contrato, todas las partes tienen que estar conformes, todos los intervinientes en un contrato tienen que estar conformes, tienen que dar sus consentimientos. O sea, no se puede hacer un contrato lesivo a alguien. Lesivo, o sea, que le afecte a alguien. Yo no puedo hacer un contrato que me vaya a afectar. Entonces, cuando hay problemas usualmente, es porque se ha hecho un mal contrato, una mala negociación. O sea, no es que los contratos tengan que beneficiar a... No, o sea, al momento de la negociación, todas las partes tienen que salir contentas. Porque si no, yo no firmo el contrato. Si yo no estoy contento con los términos del contrato, no lo firmo, me voy. Y cuando ya lo firmo, significa que estoy bien y la otra parte también. Entonces, todos los involucrados en un contrato, en un negocio jurídico, tienen que estar conformes. O sea, ahora, evidentemente hay un tema que lo vamos a tratar en el curso, que es el tema de la interpretación de los negocios jurídicos. O sea, hay que hacer una buena negociación. Yeah. Y hay que hacer un buen contrato, una buena formalización. O sea, una cosa es ponerse de acuerdo en las negociaciones y otra cosa es plasmarlo en, como se dice, en blanco y negro. Hacer el contrato. Si uno hace una buena negociación, pero redacta mal el contrato, ya vas a tener problemas en la ejecución del contrato, en la interpretación del contrato. Entonces, un contrato en donde, o sea, cuando no hay problemas en la ejecución de un contrato, significa que has hecho una buena negociación y una buena formalización de esa negociación, que es hacer la suscripción, o sea, el documento que acredita que hay un contrato de por medio. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. O sea, no es que los contratos que petroleros o lo que haya tiene que favorecer a alguien, no. El extractor viene a ganar dinero, el pueblo tiene que ganar y el Estado tiene que cobrar impuestos. O sea, todos tienen que ganar, todos. El problema es que si haces un mal contrato o un contrato a la espalda del pueblo, ahí sí vienen los problemas. O sea, los contratos que se dieron en los años 70, por ejemplo, donde no se respetaron el tema o sea, no se respetó los recursos naturales, no se respetó la naturaleza, se depredó la naturaleza, se contaminó los ríos. Eso fue una mala negociación que se hizo en la época de los militares. ¿Ok? Entonces ahí se han hecho muy malos contratos. Pero ahora, en estos tiempos, las personas, los involucrados en un negocio de ese tipo, tienen que estar todos conformes.
la comunidad o los alrededores, la empresa que va a extraer no solamente gas, sino petróleo, minerales, y el Estado que va a cobrar los impuestos, tienen que salir ganando. Y eso a veces la gente no lo entiende. El problema es que se hace siempre malas negociaciones. Muchas veces las comunidades nativas o comunidades campesinas tienen ese problema de representación. Son gente que a veces son engañadas. Entonces ahí vienen los problemas. Lo que hay que sentarse es a conversar bien y tener los interlocutores para poder hacer una buena negociación. Y si no hay una buena negociación, mejor no hacer el contrato. O sea, si no hay una buena negociación, significa que vas a hacer un mal contrato y que en el futuro vas a tener problemas. ¿Ok? Y la mayoría de los contratos y los negocios jurídicos no terminan en el Poder Judicial. Se ejecutan. O sea, millones de contratos se hacen todos los días, de cualquier índole. Y no necesitas ir al Poder Judicial para que se cumpla. Esa es una de las pruebas de que el derecho tiene un cumplimiento, se dice, sin utilizar la coacción. ¿Ok? Eso es lo que le puedo decir, señor Vela. Bien, doctor, gracias. Ok, a ver, ¿alguien más? Intervención, por favor. No olviden que es importante intervenir porque si no se van a quedar sin nota y pueden tener problemas en el curso y el profesor no quiere tener ningún problema con ningún alumno por falta de nota. Es importante hacer las intervenciones y tiene que hacerse sobre el tema. Ayer me estaban preguntando, un alumno me dijo, profesor, me estoy saliendo del paso, o sea, como usted quiere que intervenga, cualquier cosa te preguntan. No, las preguntas son sobre el tema que estamos tratando. ¿Ok? Esas son las intervenciones evaluadas, porque si ustedes me hacen cualquier pregunta, yo no podría responder, pero no es el tema que se está tratando. ¿Ok? A ver, la señorita Sánchez, por favor, ¿cuál es su pregunta o inquietud? A ver, doctor, buenos días. Prenda su Aparte de, cámara, por favor. Tiene que prender su cámara. Todos tienen que prender su cámara. Esa es la regla. a ver, Ok. A ver, ¿cuál es ya, su comentario, pregunta, duda, inquietud? ya, doctor, lo que no sé si pregunta aporte, para más claridad quería saber en el tema de posesión reglamentaria legal en lo típico y lo atípico. No en lo típico que ya muchos conocemos, lo que usted mencionó, la donación, depósito, la permuta, que eso se da en la forma más típica que se puede decir. Y lo atípico es fuera de lo común que estaba diciendo, que en el tema, por ejemplo, de la franquicia, se puede alquilar o prestar o vender una franquicia, que es de por sí ya se sabe, y también dependiendo de las condiciones que se da, de mutuo acuerdo, ¿no? Entre las dos partes. Pero el know-how, doctor, el know-how y el joint venture, en el tema del joint venture sí también se puede vender, pero en el know-how, ¿cómo se puede vender una experiencia, digamos, de por sí ya apartado? Por ejemplo, yo empresa, tengo mi know-how y decir, quiero venderte mi know-how, lo estaría vendiendo en el tema como... No lo vendes, simplemente lo alquilas, lo das para que lo usen y tú cobras, ¿no? O sea, tú sabes hacer, por ejemplo, humitas, tú sabes hacer juanes, o sabes hacer pizzas. Entonces a veces se llama un conocimiento. Ese conocimiento uno puede aprovechar y decir, así se prepara esto y tú cobras por eso. Y es una marca, ¿no? Es una marca. Ya. O Y sea, doctor, por ejemplo, en el joint venture, por ejemplo, el joint venture es un contrato de riesgo compartido. O sea, y nosotros hacemos un proyecto a largo plazo, construir una carretera, construir un edificio, y hay varias empresas que se unen para hacer este proyecto. Y se entiende que hay un riesgo compartido, es decir, todas las empresas van a tener o pérdidas o ganancias en función de cómo le vaya en el proyecto, ¿no? Por eso se llama joint venture.
Ya, y doctor, en el tema de los fideicomisos, por ejemplo, ¿cómo eso de se alquila, se vende entre las dos partes en No, el fideicomiso? en el fideicomiso usualmente es un contrato plurilateral donde hay una persona que, por ejemplo, una persona compra en fideicomiso a favor de o transfiere ese fideicomiso como garantía de, ¿ok? O Ah, sea, ya. tú estás en garantía, o sea, el propietario fideicomisario es un propietario transitorio, de alguna manera, para a la persona, porque es una garantía para el cumplimiento de obligaciones. O sea, son formas de hacer que el tráfico comercial se facilite, ¿no? O sea, la idea del empresario es ganar dinero. Y yo veo la forma de cómo ganar el dinero, ¿no? ¿Cuál es el contrato más expeditivo, más útil, ¿no? En lo que estoy haciendo, en lo que estoy ofertando. Entonces uno en función de eso hace los contratos. Ya, doctor, en el tema en lo atípico, como no es muy común, no se conoce mucho, entonces siempre tiene que estar englobado en un tema empresarial para que se pueda vender todo esto que se está diciendo en el tema de una franquicia, tiene que ser una gran experiencia, ¿no? Que venda como las los bancos son franquicias, los pollerías, hay un montón de franquicias conocidas y no conocidas, pero en el tema de que en el yo invento, fideicomiso y también en el know-how, siempre tiene que estar dentro de una empresa, ya sea jurídica, no, tiene que ser jurídica para que se pueda vender, ya sea la experiencia, los fideicomisos, todo eso tiene que estar dentro de y de haber pasado una gran experiencia para que lo tengan, ¿no, doctor? Ah, claro, o sea, yo no voy a comprar algo que no me va a resultar, ¿no? Si voy a comprar una franquicia o un know-how de cómo hacer pizzas, por ejemplo, o cómo hacer juanes aquí en la Amazonía, esa experiencia yo lo voy a comprar y yo voy a tener beneficios. Además, puedo comprar una marca, ¿no? O sea, puedo alquilar una marca, y eso siempre, no solamente personas jurídicas, sino personas naturales, empresarios, emprendedores pueden hacer todo esto, ¿no? Con la intención de ganar dinero. La cosa es hacer empresa y ganar dinero, ¿no? Ya, doctor, listo, gracias. Ok, señorita. A ver, ahora la señorita Reate, Jacqueline. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, ¿cuál es su aporte? Su pregunta? ¿Sí? No, más que aporte, como es una pregunta, ¿no? Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, si dos emprendedores ¿Mm? se unen a un proyecto muy importante, si bien es cierto, el contrato bilateral es aquel que produce obligaciones, Ujú. y ambas partes tienen un objetivo ya plasmado, o sea, quiere decir que es el contrato bilateral que hacen los dos emprendedores en sí, doctor. Sí, o sea, mientras haya dos partes o dos voluntades, se dice que el contrato es bilateral. O sea, cualquier tipo de negocio que uno haga es bilateral. El derecho es bilateral. Una de las características esenciales del derecho es bilateral, es decir, que tienen que haber dos personas siempre. Y en los negocios jurídicos bilaterales se necesita la presencia de dos partes o de dos voluntades para que se entienda de que estamos frente a un negocio jurídico o un acto jurídico bilateral. ¿Ok? No sé si está conforme, si por ahí va su pregunta. Sí, doctor, estoy conforme. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a continuar. ¿Alguien más desea participar? Es importante que participen todos, por favor. Bien, bueno, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a dar por concluida la clase, ¿ok? Entonces, nos encontraríamos la próxima semana. No hay que olvidar que la próxima semana, no sé si ya definido si se van a hacer los lunes o los miércoles los seminarios. En todo caso, la señorita delegada me tiene que comunicar ese detalle. Entonces, buenos días a todos. Con eso terminamos la clase de hoy.